Corría el año 1212 cuando los reinos cristianos de la península ibérica se encontraban al borde del abismo. Durante más de 500 años, desde aquella fatídica jornada del 711 en que las tropas musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar, la Hispania romana había sido sometida a una dominación que parecía no tener fin. Pero había llegado el momento de que todo cambiara, aunque nadie podía imaginarlo todavía. Esta es la historia de una batalla que no solo determinó el futuro de España, sino que marcó el principio del fin de la presencia musulmana en Europa occidental. Para entender lo que sucedió en aquel caluroso día de julio de 1212, debemos remontarnos algunos años atrás y comprender la situación desesperada en la que se encontraban los reinos cristianos. El califato almohade, surgido en el norte de África, había traído una nueva oleada de fervor religioso y militar al Al-Ándalus. Estos guerreros bereberes, más fanáticos y organizados que los anteriores gobernantes musulmanes, habían infligido terribles derrotas a los cristianos. La más dolorosa de todas había sido la batalla de Alarcos, en 1195, donde el rey Alfonso VIII de Castilla sufrió una humillación devastadora que casi destruye su reino. Aquella derrota en Alarcos no fue simplemente una batalla perdida más. Fue un desastre de proporciones épicas que dejó a Castilla prácticamente indefensa. Miles de caballeros castellanos yacieron muertos en el campo de batalla, y el reino quedó abierto a las incursiones almohades. Durante años, Alfonso VIII tuvo que pagar tributos humillantes al califa almohade Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, conocido como Almanzor el Victorioso. Imaginad la vergüenza de un rey cristiano, descendiente de guerreros visigodos, obligado a entregar oro y plata a quienes consideraba infieles invasores de su tierra ancestral. Pero Alfonso VIII era un hombre de extraordinaria tenacidad. No era el típico monarca medieval que se conformaba con administrar sus tierras y disfrutar de los placeres de la corte. Este rey castellano, nacido en 1155, había subido al trono siendo apenas un niño de 3 años, tras la muerte de su padre Sancho III. Su infancia fue turbulenta, marcada por las luchas entre las familias nobles que pretendían controlar la regencia. Estas experiencias tempranas forjaron en él un carácter inquebrantable y una determinación férrea que resultarían cruciales para lo que estaba por venir. Durante los años que siguieron a Alarcos, Alfonso no permaneció inactivo. Aunque públicamente pagaba tributos y mantenía una paz precaria con los almohades, en secreto comenzó a tejer una red diplomática que cambiaría el curso de la historia. Envió emisarios a todos los reinos cristianos de la península. Escribió cartas al rey Pedro II de Aragón, al rey Sancho VII de Navarra, e incluso al rey Alfonso IX de León, con quien había mantenido amargas disputas territoriales. El mensaje era claro y urgente: si los reinos cristianos no se unían, serían destruidos uno por uno. La situación se volvió crítica en el año 1211. El nuevo califa almohade, Muhammad an-Nasir, conocido en las crónicas cristianas como Miramamolín, decidió que había llegado el momento de dar el golpe definitivo a los reinos cristianos. Este hombre no era un gobernante común. Era joven, ambicioso, y estaba convencido de que Alá le había encomendado la misión de expulsar definitivamente a los cristianos de la península ibérica y extender el Islam hasta los confines de Europa. Comenzó a reunir el ejército más grande que se había visto jamás en suelo hispano. Las crónicas de la época hablan de cifras asombrosas. Los cronistas árabes mencionan 600.000 guerreros, mientras que los cristianos hablan de 400.000. Aunque estas cifras son probablemente exageradas, como era costumbre en la época, no cabe duda de que Miramamolín reunió un ejército formidable. Vinieron guerreros de todo el norte de África, marroquíes, argelinos, tunecinos. Llegaron contingentes de Al-Ándalus, de Sevilla, Granada, Córdoba, Valencia. Los tambores de guerra resonaban desde el estrecho de Gibraltar hasta las montañas del Atlas. Mientras tanto, en Castilla, Alfonso VIII recibía noticias cada vez más alarmantes. Sus espías le informaban de los preparativos masivos del califa. Sabía que esta vez no se trataba de una simple incursión o de una batalla más. Era la invasión definitiva, el intento final de someter para siempre a los reinos cristianos. El rey castellano comprendió que había llegado el momento de la verdad. O conseguía reunir a todos los reinos cristianos en un frente común, o todo estaría perdido. Alfonso tomó entonces una decisión extraordinaria. Acudió al Papa Inocencio III en Roma, solicitando que declarara una cruzada contra los almohades. Esto no era una petición menor. Una cruzada papal significaba que la guerra contra los almohades sería considerada una guerra santa, equiparable a las cruzadas en Tierra Santa.
Los que participaran en ella recibirían indulgencias plenarias, el perdón de sus pecados, y la gloria eterna si morían en combate. El Papa, comprendiendo la gravedad de la situación, accedió. En enero de 1212, Inocencio III promulgó la bula papal convocando a una cruzada. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por toda la cristiandad europea. No solo los reinos ibéricos respondieron al llamado. Caballeros de Francia, Italia, Alemania y otros lugares comenzaron a preparar su viaje a España. Entre ellos destacaban los arzobispos de Burdeos y Narbona, que llegaron con importantes contingentes de caballeros franceses. Estos hombres dejaban atrás sus tierras, sus familias, sus comodidades, para participar en lo que consideraban una empresa sagrada, expulsar a los musulmanes de Europa. El punto de reunión se fijó en Toledo, la antigua capital visigoda que Alfonso VI había reconquistado más de un siglo antes. Durante la primavera de 1212, la ciudad se fue llenando de guerreros. Las calles resonaban con el sonido de herraduras, el tintineo de las armaduras, los gritos de los soldados en múltiples idiomas. Era un espectáculo que Toledo no había visto en generaciones. Las posadas estaban llenas, los mercaderes hacían su agosto vendiendo provisiones, armas y caballos, y los sacerdotes no daban abasto bendiciendo estandartes y armas. Pero no todo era armonía en el campamento cristiano. Las tensiones entre los distintos reinos eran palpables. Los castellanos miraban con desconfianza a los leoneses, recordando las recientes guerras entre ambos reinos. Los navarros mantenían sus propias rencillas con aragoneses y castellanos por disputas fronterizas. Y los caballeros ultramontanos, los franceses especialmente, mostraban un aire de superioridad que irritaba profundamente a los españoles, que consideraban que estos extranjeros no comprendían realmente la naturaleza de la guerra en la península. Alfonso VIII demostró aquí sus extraordinarias dotes de liderazgo. Organizó reuniones con todos los reyes y nobles, predicó la unidad, recordó a todos que el enemigo común era mucho más peligroso que cualquier disputa interna. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, un hombre de gran cultura e influencia, fue fundamental en estas negociaciones. Este prelado, que más tarde escribiría una de las crónicas más detalladas de la batalla, utilizó toda su elocuencia para convencer a los líderes cristianos de que dejaran de lado sus diferencias. Finalmente, en junio de 1212, el ejército cristiano comenzó su marcha hacia el sur. Era una columna impresionante que se extendía por kilómetros. A la cabeza marchaban los pendones reales de Castilla, Aragón y Navarra. Le seguían los estandartes de las órdenes militares, los caballeros de Santiago, Calatrava y el Temple, guerreros monjes que habían dedicado sus vidas a luchar contra el Islam. Detrás venían miles de caballeros, infantes, arqueros, y una inmensa caravana de carretas con provisiones, armas y equipamiento. El calor de junio en Castilla era abrasador, pero los cristianos avanzaban con determinación. Primero reconquistaron el castillo de Malagón, luego el de Calatrava la Vieja, fortalezas que habían estado en manos musulmanas desde la derrota de Alarcos. Cada victoria elevaba la moral de las tropas y confirmaba que esta vez las cosas serían diferentes. Sin embargo, fue precisamente en este momento cuando surgió el primer gran problema. Los caballeros ultramontanos, especialmente los franceses, comenzaron a causar graves problemas. Durante el asedio de Calatrava, permitieron que sus soldados saquearan la ciudad sin distinción, matando no solo a combatientes musulmanes sino también a civiles, incluidos ancianos, mujeres y niños. Alfonso VIII quedó horrorizado. Él conocía bien las leyes de la guerra medieval, pero también comprendía que la crueldad innecesaria solo serviría para endurecer la resistencia enemiga y hacer que otros castillos se defendieran hasta el último hombre. Las discusiones fueron acaloradas. Los franceses argumentaban que estaban en una cruzada contra los infieles y que no había necesidad de mostrar misericordia. Los españoles, en cambio, que habían convivido con los musulmanes durante siglos, tenían una visión más matizada. Conocían a muchos musulmanes que eran personas honorables, artesanos hábiles, comerciantes honestos. La reconquista no era para ellos simplemente una guerra de exterminio, sino un proceso complejo de recuperación territorial. La tensión llegó a tal punto que los caballeros franceses, junto con muchos otros ultramontanos, decidieron abandonar el ejército y regresar a sus tierras. Algunas crónicas dicen que se marcharon cerca de 50.000 hombres, aunque esta cifra probablemente es exagerada. Lo cierto es que fue una deserción masiva que pudo haber sido catastrófica. El ejército cristiano se redujo significativamente justo cuando se aproximaba el enfrentamiento decisivo con los almohades.
Alfonso VIII se encontró ante una encrucijada. Muchos de sus consejeros le instaban a retirarse, argumentando que con un ejército reducido no tendrían posibilidades contra la inmensa hueste de Miramamolín. Pero el rey castellano se negó. Había llegado demasiado lejos, había trabajado demasiado duramente para reunir esta coalición. Si se retiraba ahora, los reinos cristianos nunca volverían a confiar en él, y la oportunidad de derrotar a los almohades se perdería quizás para siempre. El ejército continuó su marcha hacia el sur, pero pronto se encontró con un obstáculo formidable. Para llegar hasta donde se encontraba el ejército almohade, los cristianos debían cruzar la Sierra Morena a través del Paso de la Losa, conocido como Despeñaperros. Este desfiladero era un lugar perfecto para una emboscada. Los almohades lo sabían y habían fortificado la zona, colocando tropas en las alturas y bloqueando el paso. Intentar cruzar por allí sería un suicidio. La situación parecía desesperada. El ejército cristiano no podía avanzar, pero tampoco podía permanecer indefinidamente en aquella región inhóspita sin sufrir por la falta de provisiones. Fue entonces cuando ocurrió algo que las crónicas cristianas describen como un milagro. Apareció un pastor local, un hombre sencillo de la zona que conocía la sierra como la palma de su mano. Este pastor, cuyo nombre según algunas fuentes era Martín Alhaja, se ofreció a guiar al ejército por un camino alternativo que nadie más conocía. Hoy en día, los historiadores debaten si realmente existió este pastor o si fue una invención posterior para dar un cariz milagroso a los acontecimientos. Lo cierto es que alguien, ya fuera este pastor o quizás un grupo de exploradores castellanos que conocían la región, encontró un camino alternativo que permitía sortear las defensas almohades. Durante la noche del 15 al 16 de julio, el ejército cristiano comenzó a moverse en silencio por este paso secreto. Imaginad la tensión de aquella marcha nocturna. Miles de hombres y caballos desplazándose en la oscuridad por senderos montañosos estrechos y peligrosos, intentando hacer el menor ruido posible para no alertar a los vigías almohades. Un solo error, un caballo que relinchara en el momento equivocado, un soldado que hiciera rodar piedras ladera abajo, y toda la operación podría fracasar. Pero los cristianos consiguieron atravesar la sierra sin ser detectados. Al amanecer del 16 de julio, el ejército almohade tuvo una desagradable sorpresa. Las tropas cristianas habían emergido al sur de las montañas y ahora se encontraban en la llanura de las Navas de Tolosa, en una posición desde la que podían amenazar directamente al campamento del califa. Miramamolín, que esperaba poder detener a los cristianos en el paso montañoso y destruirlos allí pieza por pieza, se dio cuenta de que ahora tendría que enfrentarlos en campo abierto. Durante todo ese día, ambos ejércitos se observaron a la distancia, estudiándose mutuamente, preparándose para la batalla que todos sabían inevitable. Los cristianos establecieron su campamento en una zona elevada, aprovechando el terreno. Los almohades, mucho más numerosos, desplegaron sus fuerzas en una formación impresionante que se extendía por kilómetros. Las tiendas del califa, lujosas y decoradas con ricos tapices, se alzaban en el centro del campamento musulmán, rodeadas por círculos concéntricos de guerreros. Esa noche, tanto en el campamento cristiano como en el almohade, los hombres se prepararon espiritualmente para lo que vendría. Los cristianos confesaron sus pecados, comulgaron, rezaron y afilaron sus espadas. Los musulmanes realizaron sus oraciones, invocaron a Alá, y los imanes recorrieron las filas recordando a los guerreros que luchar en la yihad era el mayor honor que un creyente podía alcanzar. Ambos bandos estaban convencidos de que Dios estaba de su lado, ambos creían que la victoria les estaba destinada. El amanecer del 17 de julio de 1212 llegó con un cielo despejado y el presagio de un calor intenso. Los cronistas que estuvieron presentes describen cómo el sol naciente iluminó primero las cimas de las montañas circundantes y luego fue descendiendo hasta bañar con su luz dorada las dos inmensas huestes que estaban a punto de enfrentarse en un combate que decidiría el destino de España. Alfonso VIII, acompañado por los reyes de Aragón y Navarra, pasó revista a sus tropas. El rey castellano, montado en su caballo de guerra y vestido con su armadura completa, dirigió unas palabras a sus hombres. Aunque no tenemos el texto exacto de su discurso, las crónicas nos dan una idea de su contenido. Les recordó que luchaban por sus hogares, por sus familias, por sus tierras ancestrales que habían sido usurpadas por los invasores. Les dijo que cada uno de ellos era un guerrero digno, heredero de los visigodos que una vez gobernaron toda Hispania. Les prometió que si morían ese día, lo harían como héroes y sus nombres serían recordados para siempre. La disposición táctica del ejército cristiano era crucial.
Alfonso demostró aquí su experiencia militar. Dividió sus fuerzas en 3 líneas principales. La vanguardia estaría compuesta por las órdenes militares, los caballeros de Santiago, Calatrava, el Temple y el Hospital. Estos eran los guerreros más experimentados, hombres que habían dedicado sus vidas a combatir a los musulmanes y que no conocían el miedo. En el centro estarían las tropas castellanas bajo el mando directo de Alfonso. El ala derecha sería comandada por Pedro de Aragón, y la izquierda por Sancho de Navarra. Frente a ellos, Miramamolín había desplegado su enorme ejército en una formación que reflejaba tanto su confianza como su comprensión de la guerra. La primera línea estaba compuesta por voluntarios andalusíes, tropas ligeras que servirían para absorber el impacto inicial del ataque cristiano y desgastar a los caballeros pesados. Detrás de ellos, formando una segunda línea más densa, estaban los guerreros regulares almohades, soldados profesionales bien equipados y disciplinados. Pero la verdadera fuerza del califa se encontraba en el centro de su dispositivo, su guardia personal, los imesebelen, guerreros de élite negros traídos del África subsahariana, unidos por cadenas para demostrar que preferían morir antes que retroceder. Alrededor de las 9 de la mañana, comenzó la batalla. Los tambores retumbaron, las trompetas sonaron, y los gritos de guerra de miles de gargantas resonaron por el valle. Las órdenes militares cristianas, con sus distintivos estandartes ondeando al viento, cargaron contra las primeras líneas musulmanas. Era un espectáculo aterrador y magnífico al mismo tiempo, caballeros con armadura completa, lanzas en ristre, galopando en formación cerrada hacia el enemigo. El choque fue brutal. Los caballos de guerra cristianos, enormes bestias entrenadas para el combate, se estrellaron contra las líneas andalusíes. Las lanzas atravesaban escudos y armaduras, los hombres caían por docenas, la tierra se teñía de rojo. Pero los musulmanes resistieron mejor de lo esperado. Su número era tan grande que por cada hombre que caía, había 2 más para ocupar su lugar. Los cristianos avanzaban, pero muy lentamente y a un coste terrible. Tras el primer choque, la batalla se convirtió en una carnicería generalizada. Ya no había formaciones ordenadas, sino miles de combates individuales y de pequeños grupos dispersos por todo el campo de batalla. Caballeros cristianos luchaban cuerpo a cuerpo contra guerreros musulmanes. Las espadas chocaban contra los escudos, las hachas partían yelmos, las flechas silbaban por el aire buscando blancos. El polvo levantado por miles de pies y cascos era tan denso que a veces los combatientes apenas podían ver a quién tenían delante. Para mediodía, la situación de los cristianos se había vuelto crítica. Habían conseguido abrir brechas en la primera línea musulmana, pero ahora se enfrentaban a la segunda línea de almohades, guerreros mucho más duros y mejor equipados. Las tropas cristianas estaban exhaustas, sedientas bajo el sol abrasador de julio, y comenzaban a flaquear. Los muertos y heridos se contaban por miles en ambos bandos. El terreno estaba sembrado de cadáveres, armas rotas y caballos moribundos. En ese momento crucial, Alfonso VIII tomó la decisión que cambiaría el curso de la batalla y de la historia. Ordenó que la reserva, las mejores tropas que había mantenido en la retaguardia, cargara directamente contra el centro del dispositivo almohade, donde se encontraba la tienda del califa rodeada por su guardia personal. Era una jugada desesperada y arriesgada. Si fallaba, el ejército cristiano quedaría completamente destruido. Pero Alfonso sabía que era la única oportunidad de victoria. Los 3 reyes, Alfonso de Castilla, Pedro de Aragón y Sancho de Navarra, lideraron personalmente esta carga. Hay algo profundamente conmovedor en imaginarse a estos 3 monarcas, que en tiempos normales eran rivales y competidores, cabalgando lado a lado hacia el corazón del ejército enemigo. Sus estandartes ondeaban juntos, sus espadas brillaban al sol, y detrás de ellos cabalgaban los mejores caballeros de sus reinos, hombres dispuestos a morir junto a sus reyes. La carga fue devastadora. Los caballos de guerra cristianos, frescos porque habían estado en reserva, se lanzaron al galope completo contra las líneas musulmanas. El impacto fue como un martillo golpeando un yunque. Los almohades, que ya estaban cansados por horas de combate, fueron arrollados. La reserva cristiana abrió un pasillo sangriento a través de sus filas, directamente hacia el centro donde estaba Miramamolín. Cuando llegaron a la guardia personal del califa, los imesebelen, el combate alcanzó su máxima intensidad. Estos guerreros negros, unidos por cadenas, lucharon con una ferocidad inaudita. No retrocedieron ni un paso, mantuvieron su formación cerrada alrededor de la tienda del califa, y vendieron muy caras sus vidas.
Las crónicas cristianas hablan con respeto de estos guerreros, reconociendo su extraordinario valor. Pero finalmente, el ímpetu de la carga cristiana y la calidad de su caballería pesada resultaron decisivos. Los Imesebelen fueron masacrados hasta el último hombre, su círculo de defensa fue roto, y los caballeros cristianos llegaron hasta la mismísima tienda del califa. Miramamolín, viendo que todo estaba perdido, huyó del campo de batalla. Subió a su caballo y galopó hacia el sur, abandonando a su ejército. Este fue el momento decisivo. Cuando los soldados musulmanes vieron que su líder huía, cuando se corrió la voz de que la tienda del califa había caído, el pánico se apoderó de ellos. La retirada ordenada se convirtió en una desbandada general. Miles de guerreros musulmanes arrojaron sus armas y huyeron en todas direcciones, intentando salvar sus vidas. Los cristianos, que momentos antes estaban al borde de la derrota, se encontraron súbitamente victoriosos. Pero la batalla no había terminado. Lo que siguió fue una persecución despiadada que se prolongó durante horas. Los caballeros cristianos, montados en caballos más rápidos que los de sus enemigos, alcanzaron a los musulmanes en fuga y los fueron matando sistemáticamente. Las crónicas hablan de una masacre terrible, de un río de sangre que fluía por el valle. Era la venganza por Alarcos, por siglos de dominación, por todas las derrotas y humillaciones sufridas. Cuando finalmente cayó la noche, el campo de batalla de las Navas de Tolosa presentaba un aspecto apocalíptico. Se calcula que entre 60.000 y 100.000 musulmanes habían muerto, aunque estas cifras, como todas las de la época, deben tomarse con cautela. Lo que es indudable es que fue una derrota catastrófica para los almohades. Del lado cristiano, las bajas también fueron significativas, quizás entre 2.000 y 5.000 hombres, pero eran mucho menos numerosas. El botín capturado fue inmenso. Los cristianos se apoderaron de la tienda del califa, una estructura lujosa que hoy puede verse en el monasterio de las Huelgas en Burgos. Capturaron miles de caballos, armas, estandartes, y riquezas incontables. Pero más importante que cualquier tesoro material fue el valor simbólico de la victoria. Por primera vez en siglos, los reinos cristianos habían derrotado decisivamente a un ejército musulmán en campo abierto. Las noticias de la victoria se extendieron rápidamente por toda Europa. El Papa Inocencio III ordenó que se cantaran Te Deums en todas las iglesias de la cristiandad. En los reinos cristianos de la península, hubo celebraciones que duraron días. La gente salía a las calles, lloraba de alegría, daba gracias a Dios. Después de tantos años de derrotas y humillaciones, finalmente había esperanza. Para los almohades, las Navas de Tolosa fue el principio del fin. Miramamolín regresó a Marruecos humillado y derrotado. Murió poco después, algunos dicen que de pena y vergüenza. El imperio almohade comenzó a desintegrarse rápidamente. Sin su ejército principal, sin su prestigio militar, fueron incapaces de mantener el control sobre Al-Ándalus. En las décadas siguientes, los reinos cristianos fueron reconquistando territorio tras territorio. Córdoba cayó en 1236, Valencia en 1238, Sevilla en 1248. El sueño musulmán de una península ibérica completamente islámica se había desvanecido para siempre. Alfonso VIII no vivió mucho tiempo para disfrutar de su triunfo. Murió apenas 2 años después de la batalla, en 1214. Pero había cumplido su misión histórica. Había unido a los reinos cristianos cuando más lo necesitaban, había derrotado al ejército musulmán más poderoso que jamás hubiera invadido la península, y había abierto el camino para la reconquista completa de España. Su tumba en el monasterio de las Huelgas es un recordatorio permanente de su grandeza. Pedro II de Aragón tampoco disfrutó mucho de la gloria. Apenas un año después de las Navas de Tolosa, murió en la batalla de Muret luchando contra los cruzados franceses en el sur de Francia. Fue una muerte trágica e irónica, el mismo hombre que había luchado en una cruzada contra los musulmanes murió a manos de otros cruzados cristianos. Pero su participación en las Navas de Tolosa aseguró su lugar en la historia como uno de los grandes reyes de Aragón. Sancho VII de Navarra, apodado el Fuerte por su extraordinaria estatura y fuerza física, vivió muchos años más y siempre recordó con orgullo su participación en la batalla. Según la tradición, fue él quien rompió las cadenas que ataban a los guerreros negros que protegían al califa. Estas cadenas, o su representación simbólica, se convirtieron en parte del escudo de Navarra y permanecen allí hasta el día de hoy como recuerdo de aquella jornada gloriosa. Pero más allá de los reyes y los nobles,
la batalla de las Navas de Tolosa fue una victoria de miles de hombres anónimos, los caballeros de las órdenes militares que cargaron una y otra vez sin importar las bajas, los infantes castellanos que resistieron el embate inicial musulmán, los arqueros que dispararon hasta que se les acabaron las flechas, los sacerdotes que rezaron por la victoria y atendieron a los heridos. Fueron todos estos hombres, cuyos nombres la historia no ha conservado, quienes realmente ganaron la batalla. Es importante también recordar a aquellos musulmanes que lucharon y murieron en las Navas de Tolosa creyendo que defendían su fe y su tierra. Para ellos, Al-Ándalus no era una tierra conquistada sino su hogar, donde habían nacido sus padres, abuelos y bisabuelos. Los guerreros andalusíes que formaron la primera línea del ejército almohade no eran invasores extranjeros sino hombres que defendían lo que consideraban suyo. La historia es compleja, y aunque celebremos la victoria cristiana, podemos reconocer el valor de quienes lucharon en el otro bando. La batalla de las Navas de Tolosa nos enseña varias lecciones importantes que siguen siendo relevantes hoy. La primera es el valor de la unidad frente a una amenaza común. Los reinos cristianos habían estado peleando entre sí durante siglos, pero cuando se enfrentaron a un peligro existencial, fueron capaces de dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. Esta capacidad de unirse en momentos críticos es una característica fundamental de nuestra identidad española. La segunda lección es la importancia del liderazgo. Alfonso VIII pudo fácilmente haberse dado por vencido después de Alarcos, pudo haber aceptado el status quo y vivir como vasallo de los almohades. Pero eligió el camino más difícil, pasó años preparando, diplomáticamente y militarmente, para enfrentar nuevamente a los almohades. Su perseverancia y visión estratégica hicieron posible la victoria. La tercera lección es que los momentos decisivos de la historia a menudo se deciden por márgenes muy estrechos. Si el pastor no hubiera aparecido para guiar al ejército a través de la sierra, si Alfonso no hubiera ordenado la carga de la reserva en el momento preciso, si Miramamolín no hubiera huido del campo de batalla, el resultado podría haber sido completamente diferente. La historia no es inevitable, está hecha de decisiones y casualidades que pueden cambiar el curso de las civilizaciones. Hoy, 814 años después de aquella batalla, España es un país muy diferente al de entonces. Vivimos en democracia, en paz, en una sociedad multicultural donde cristianos, musulmanes, judíos y personas de todas las creencias o ninguna conviven en armonía. Ya no vemos el mundo en términos de cruzadas y yihads, de cristianos contra musulmanes. Pero eso no significa que debamos olvidar nuestra historia. La batalla de las Navas de Tolosa es parte fundamental de lo que somos como nación. Marcó el momento en que la península ibérica comenzó su transformación hacia lo que eventualmente se convertiría en España. Sin esa victoria, la historia europea habría sido radicalmente diferente. Es posible que el Islam se hubiera consolidado permanentemente en la península, es posible que no existiera España tal como la conocemos. Visitar el lugar donde se libró la batalla es una experiencia conmovedora. En Santa Elena, Jaén, cerca del paso de Despeñaperros, hay un pequeño museo y varios monumentos que conmemoran la batalla. Cuando uno está allí, en aquella llanura ahora pacífica, es difícil imaginar que hace más de 8 siglos aquel lugar fue testigo de una de las batallas más grandes y decisivas de la Edad Media. El viento sopla igual que entonces, el sol calienta con la misma intensidad, pero donde una vez resonaron gritos de guerra y choque de acero, ahora solo se oye el canto de los pájaros. Los arqueólogos continúan encontrando restos de la batalla, puntas de flecha, fragmentos de espadas, hebillas de cinturón, pequeños objetos personales que pertenecieron a los hombres que lucharon allí. Cada hallazgo es una conexión tangible con aquel día de julio de 1212, un recordatorio de que aquellos no eran personajes míticos sino seres humanos reales que vivieron, lucharon y muchos murieron en aquel lugar. Las crónicas que han llegado hasta nosotros fueron escritas principalmente por clérigos cristianos, por lo que naturalmente presentan la batalla desde una perspectiva favorable a los cristianos. La crónica más detallada es la del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, que estuvo presente en la batalla. Pero también tenemos algunas crónicas musulmanas que describen los acontecimientos desde el otro lado, aunque son menos detalladas y muchas se perdieron con el tiempo. Estas fuentes nos permiten reconstruir lo que sucedió, aunque siempre con la cautela que requiere cualquier fuente medieval. Es fascinante comparar la batalla de las Navas de Tolosa con otras grandes batallas de la historia. En muchos sentidos, fue similar a la batalla de Hastings en 1066, donde Guillermo el Conquistador derrotó a Harold de Inglaterra. En ambos casos, un momento decisivo cambió el curso de la historia de una nación. También tiene similitudes con la batalla de Waterloo,
donde una coalición de naciones derrotó a un enemigo aparentemente invencible. Pero las Navas de Tolosa tiene sus características únicas. Fue una batalla donde se enfrentaron no solo dos ejércitos sino dos visiones del mundo, dos civilizaciones, dos religiones. Y a diferencia de muchas batallas medievales que fueron meras disputas dinásticas, las Navas de Tolosa tuvo consecuencias duraderas que se sintieron durante siglos. La herencia de la batalla también se encuentra en nuestra cultura popular. Innumerables romances, poemas y canciones han sido compuestos sobre ella a lo largo de los siglos. El teatro español del Siglo de Oro hizo referencia frecuente a la batalla como símbolo del valor español. Pintores, especialmente del siglo XIX, crearon enormes lienzos representando escenas de la batalla. Aunque estas representaciones artísticas a menudo toman libertades con los hechos históricos, reflejan la importancia que la batalla ha tenido en nuestra imaginación colectiva. En nuestros días, algunos historiadores debaten sobre cómo debemos recordar la batalla. Algunos argumentan que glorificar una victoria militar medieval perpetúa narrativas de conflicto religioso que son problemáticas en nuestro mundo moderno. Otros sostienen que podemos recordar y estudiar la batalla por su importancia histórica sin necesariamente promover intolerancia religiosa. Es un debate saludable que refleja cómo cada generación debe reinterpretar su historia a la luz de sus propios valores y circunstancias. Lo que es innegable es que la batalla de las Navas de Tolosa fue un momento crucial en la formación de España. Junto con eventos como la unión de Castilla y Aragón bajo los reyes católicos, el descubrimiento de América, y la resistencia contra Napoleón, forma parte de esos momentos definitorios que han moldeado nuestra identidad nacional. Para las generaciones que vivimos hoy, especialmente para aquellos de vosotros que habéis vivido la transformación de España desde los difíciles años de la posguerra hasta la democracia moderna y próspera que disfrutamos ahora, puede ser instructivo reflexionar sobre cómo los españoles de hace 8 siglos también enfrentaron momentos de crisis y desafíos existenciales. Ellos no sabían cómo terminaría su historia, vivían en la incertidumbre, pero encontraron el coraje y la determinación para luchar por su futuro. La batalla de las Navas de Tolosa nos recuerda que somos herederos de una larga historia, que nuestra existencia como nación no fue inevitable sino el resultado de decisiones, sacrificios y, a veces, de la fortuna. Nos recuerda también que los momentos más oscuros pueden dar paso a nuevas esperanzas, que la unidad puede superar la adversidad, y que el liderazgo valiente y visionario puede cambiar el destino de pueblos enteros. Cuando Alfonso VIII murió en 1214, fue enterrado en el monasterio de las Huelgas en Burgos, junto a su esposa Leonor de Inglaterra. Su tumba es sencilla pero digna, como correspondía a un rey guerrero. En la inscripción se le recuerda como el vencedor de las Navas de Tolosa. No necesitaba más epitafio. Esa única victoria había asegurado su inmortalidad y había cambiado el curso de la historia española para siempre. Así termina la historia de la batalla de las Navas de Tolosa, aquella jornada de julio de 1212 cuando 3 reyes españoles unieron sus fuerzas y derrotaron al ejército más poderoso del mundo musulmán, abriendo el camino para la reconquista completa de España. Fue una batalla ganada con acero y sangre, pero también con diplomacia, perseverancia y una visión compartida del futuro. Los hombres que lucharon allí hace más de 8 siglos están muertos hace mucho tiempo, pero su legado vive en cada rincón de esta tierra que llamamos España.